Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el teorema del rango nulidad. Con este capítulo pongo fin a lo que sería el tema de las aplicaciones lineales dentro de la lista de reproducción de álgebra lineal. Así que para poder demostrarlo vamos a partir primero del esquema general de una aplicación lineal y de unos resultados que hemos ido obteniendo en capítulos anteriores. Aquí primero pues tenemos el lema de que la dimensión de un espacio vectorial es igual al cardinal de una base de dicho espacio. Este lema vamos a utilizarlo en la demostración unas cuantas veces. Y luego las definiciones de imagen de una aplicación lineal y de núcleo de una aplicación lineal, que han sido los dos capítulos inmediatamente anteriores a este dentro de la lista de reproducción. Bueno, pues aquí lo que tenemos, como decía, es el esquema general de una aplicación lineal que nos dice que dicha aplicación, denotada por la letra A mayúscula, pues nos lleva esta primera línea del lenguaje de conjuntos de un espacio vectorial V a otro espacio vectorial W. Y la segunda línea es ya un lenguaje algebraico que nos dice que un elemento general del espacio vectorial V, denotado por V minúscula vector, se transforma mediante la aplicación A en un elemento del espacio vectorial W denotado por W minúscula vector, pues de tal forma que se cumple esta ecuación de aquí. Y como en todo este tema me he estado centrando en las aplicaciones lineales que tienen representación matricial, pues dicha ecuación, la de que A, la aplicación actuando sobre un elemento de V, nos devuelve un elemento de W, escrito en forma matricial, toma la siguiente forma. Y aquí vamos a hacer una puntualización y es que pues podemos ver que la aplicación tiene dimensión m por n, o sea, m filas, n columnas, y esto lo que quiere decir es que dicha matriz o aplicación actúa sobre vectores de un espacio de dimensión n, que son los vectores v, tienen que tener n coordenadas para que se pueda dar esta multiplicación, y nos devuelve un vector de m coordenadas. Por lo tanto, la dimensión del espacio W va a ser m. Así que esa información vamos a plasmarla pues más o menos por aquí, pero antes no quería dejar pasar la oportunidad de repasar el esquema de las aplicaciones lineales por si acaso llegáis a este capítulo sin haber visto alguno de los anteriores y andáis un poco perdido, porque la notación en toda esta matemática de las aplicaciones lineales, según qué autor leáis, pues se puede tomar ciertas licencias que si no se explican, pues puede ocasionar cierta confusión. Así que voy a recurrir a los diagramas de Venn y voy a poner este esquema general donde tenemos el espacio vectorial V, denotado como esta bolsa de aquí que representa el conjunto de todos los elementos de V, y aquí el espacio vectorial W y lo mismo, una bolsa que contiene a todos los elementos de W que denotan pues el conjunto que es dicho espacio vectorial. Entonces la aplicación lineal lo que nos lleva es de todos los elementos de V a algunos elementos de W en principio. ¿Qué es lo que suele ocurrir aquí? Que en el capítulo de las aplicaciones lineales es muy interesante restringir los espacios vectoriales, tanto el de salida como el de llegada, a espacios vectoriales Rn, o sea, los números reales de dimensión general, una dimensión arbitraria, pues ya sea R2, R3, R4, pero siempre el espacio vectorial Rn. ¿Y por qué es interesante hacer esta restricción? Bueno, pues por todo el tema que hemos visto en el capítulo anterior al de aplicaciones lineales, que ha sido el de espacios vectoriales, porque bajo estas condiciones el espacio de llegada va a ser un subespacio generalmente del espacio de salida, puede serlo o no, ¿de acuerdo? Según si la aplicación quita dimensión a V o se la añade,
o más que añadir, según si la dimensión de V y la de W pues son menor una que otra o mayor la de uno que la de otro, eso habría que verlo, pero en este esquema lo que quiero decir es que, por ejemplo, estos elementos del espacio vectorial W a los que llega una flecha, pues serían la imagen de la aplicación lineal, que llamaríamos como imagen de A. Y claro, lo que ocurre es que este conjunto imagen lo que está es contenido, o podría ser igual, en el caso en el que llegara una flecha también a estos elementos de aquí, que veis que por generalidad no he puesto ninguna, que los alcance, entonces la imagen de la aplicación está contenida o es igual a el espacio vectorial W. Pues también por añadir generalidad, por todo esto que hemos visto en capítulos pasados, pues por ejemplo aquí estos dos elementos formarían lo que sería el núcleo de la aplicación, o sea, el que de A, y este está contenido en V. Podrías estar contenido o ser igual, lo que pasa que el caso en el que es igual el ker a el núcleo a todo el espacio vectorial de salida es el caso en el que la aplicación lineal, si viene dada como una matriz, pues todos los elementos de la matriz serían ceros. Entonces, claro, o sea, ya pues cualquier vector v al que multiplique esta matriz nos va a devolver el vector cero, que es lo que tenemos aquí, que es la condición que nos da el núcleo de la aplicación. Entonces, como eso pues, no tiene mucho sentido analítico, pues vamos a obviar el caso en el que también el núcleo puede ser igual al espacio vectorial de salida y lo dejamos como que está contenido. Bueno, entonces, ¿qué suele ocurrir aquí? Pues que cuando tratamos espacios de Rn, muchas veces, sobre todo en el caso en el que vamos de espacios de dimensión mayor a espacios de dimensión menor, la imagen es un subespacio del espacio de salida. Entonces, lo que se dice o la notación que se usa en muchos textos, pues es decir que el espacio vectorial de llegada también es V y entonces el subespacio imagen es lo que sería W. O sea, aquí sustituiríamos esta W por una V y entonces la imagen de A es igual a W. Bueno, pues lo siguiente que voy a hacer es, antes de comenzar la demostración, voy a tomarme unos minutos para comentar algo que en principio pueda parecer obvio, pero que si os ponéis a pensar en ello, pues resulta que no lo es tanto, que es que el rango de una aplicación lineal es igual a la dimensión de la imagen de la aplicación lineal. Entonces, para poder verlo, dejadme que borre esto de aquí un momento, porque si no, no va a caber lo que quiero escribir. Ahora lo vuelvo a poner. Vamos a intentar llegar a esta conclusión de dos formas, una inductiva y otra deductiva. Ya sabéis que la inducción va de casos particulares a casos generales, por lo tanto no es un método fiable y que el método deductivo va de la generalidad a la particularidad. Así que vamos a ver primero con estos 7 puntos el método inductivo que os comento y va a partir, pues, o sea, todo esto son postulados o lemas que nosotros ya sabemos y vamos a ir intentando llegar a alguna conclusión. El primero nos dice que el rango de una aplicación o de una matriz es el número de vectores columna linealmente independientes, interpretadas las columnas de esta matriz como vectores. Todo esto viene del tema de los sistemas generadores, ¿de acuerdo? Ya que en un sistema generador, la matriz del sistema
pues sus columnas son los vectores que generan el espacio vectorial candidato. Bueno, pues en el punto 2 aplicamos un teorema que tengo demostrado en esta lista de reproducción, en la de álgebra lineal, que es que como el rango fila de una matriz es igual al rango columna, pues el rango de A es el número de vectores fila linealmente independientes. Entonces, seguimos al paso 3. El número de filas de la matriz es igual a la dimensión del espacio de llegada. O sea, M es igual a la dimensión de W. Eso, pues, ya lo habíamos escrito antes aquí. Y si recordáis, he borrado la ecuación matricial, pero teníamos que aquí, en el vector de llegada, este vector era una matriz M por 1. Aquí teníamos la matriz de la aplicación, que era M por N, multiplicando a un vector que era N por 1. Entonces es obvio que el vector al que llegamos mediante esta aplicación, pues como tiene m filas, significa que está contenido en un espacio vectorial de dimensión m, en este caso w, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos al paso 4. El número de filas de la matriz que son linealmente independientes son menor o igual que la dimensión del espacio de llegada. O sea, el rango de A es menor o igual que la dimensión de W. Esto se ve muy fácil si imagináis que la matriz de la aplicación, pues por ejemplo, es una matriz cuadrada de orden 2, entonces nos lleva de vectores de R2 a R2 también. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues que el rango como mucho es 2, pero imaginad que el rango de la aplicación aquí, en vez de ser 2, es 1. Pues bueno, en principio esta aplicación nos seguiría llevando aquí a R2. Por lo tanto, el rango de A es menor o igual que la dimensión del espacio de llegada. Lo que ocurre, que aquí viene en el paso 5, es que la imagen de una aplicación lineal está contenida o es igual en el espacio vectorial de llegada. O sea, esto es lo que he escrito antes en los diagramas de Venn. La imagen de A está contenida o es igual en W. Pues puede pasar que a los elementos del espacio de llegada, no a todos les inyecte una flecha de la aplicación que parte de un elemento del espacio vectorial de salida. Esto, pues bueno, para no enredar mucho la cosa, pues vosotros ya sabéis que, por ejemplo, en los sistemas generadores, si tenemos una matriz cuadrada 2 por 2, pero el rango es 1, esto significa que lo que nos va a dar es la envolvente lineal de un vector, porque en realidad, dentro de esta matriz, pues solo tendríamos un vector columna linealmente independiente y este otro de aquí, pues sería linealmente dependiente del primero, o en definitiva, o el primero del segundo, pero solo habría un linealmente dependiente. Por lo tanto, este vector de aquí, multiplicado por los coeficientes alfa, nos daría la envolvente lineal de un vector, por lo tanto, una envolvente lineal de dimensión 1. Como eso es una recta y estábamos dentro de el espacio de llegada aquí era R2, pues obviamente la imagen de la aplicación está contenida o es igual al espacio de llegada. En este ejemplo que he puesto aquí, pues está contenido. Si el rango de la matriz A fuera 2, pues entonces sería igual. Y ya en el paso 6, lo que hacemos es coger este resultado, que la imagen de A está contenida o es igual al espacio vectorial de llegada, y le aplicamos la función dimensión. Entonces, al hacerlo, el está contenido o es igual se transforma en menor o igual, porque aquí estamos hablando de conjuntos y al aplicar la función dimensión, pues estamos transformando estos conjuntos en un número. Por lo tanto, ya aquí no tiene sentido poner el contenido es igual, sino que hay que poner menor o igual.
Y ya hemos obtenido dos resultados. Este de aquí ahora mismo y el que teníamos antes en el paso 4 de que el rango de A es menor o igual que la dimensión del espacio vectorial de llegada. Y lo que podemos extraer de aquí pues es que tanto el rango de A como la dimensión de la imagen de A son menores que la dimensión del espacio de llegada. La cuestión va a ser ahora determinar el orden jerárquico entre el rango de A y la dimensión de la imagen de A. Entonces, en el paso 7 se nos abren dos posibilidades. O la dimensión de la imagen de A es menor, dejadme que ponga el igual porque ahora pues, va a ser el paso final, pero o lo que decía, o la dimensión de la imagen de A es menor que el rango de A y ambos son menores que la dimensión del espacio de llegada, o se da la situación recíproca, que es que el rango de A es más pequeño que la imagen de A y ambos, otra vez, pues más pequeños que la dimensión de W. Entonces, como a priori parece ser que analizando sistemas matriciales en particular, ya sea de aplicaciones lineales o sistemas generadores, parece que estos dos números, la dimensión de la imagen y el rango de A, siempre da el mismo, pues vamos a postular inductivamente que no hay un orden entre ambos, sino que son iguales. O sea que aquí nos quedamos con el igual del menor o igual en ambos casos. Así que inductivamente llegamos a que tiene mucho sentido postular que la dimensión de la imagen de A es igual al rango. Pero como el método inductivo, pues obviamente no es fiable del todo, al ir del caso particular o del caso particular construir una generalidad, pues vamos a intentar llegar a este mismo resultado analizando los sistemas generadores. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar el sistema matricial que teníamos anteriormente, que era este de aquí, donde lo que representa esto es una aplicación lineal actuando sobre un vector de v y nos devuelve un vector de w. Pues vamos a compararlo o a asemejarlo con un sistema generador donde lo que tenemos es que unos vectores que son el conjunto generador y que representan en la matriz las columnas, multiplicados por unos coeficientes, generan otro vector. Pero mucho ojo, porque cuando esta que veis, y por eso podemos hacer esta comparación, en el fondo esto no es más que una matriz multiplicando un vector columna, devolviéndonos otro vector columna. Y es lo que nos va a permitir jugar, hacer, interpretarlo a conveniencia para poder demostrar lo que quiero demostrar, que es que el rango de una matriz es igual a la dimensión de la imagen, entendida esa matriz como una aplicación lineal. Pero lo que os quería decir es que en este caso, en el que interpretamos esta ecuación matricial como un sistema generador, la n y la m no son ya, no nos indican la dimensión, sino que aquí la n nos indica el número de vectores del conjunto candidato a ser sistema generador, o sea, habría n vectores, y lo que sí estaría indicando la dimensión es la m. O sea, la m es la dimensión del espacio. Por eso veis que pongo aquí que el conjunto de los v sub i, al estar contenido en vm, pues cada v sub i tiene que tener m coordenadas. ¿De acuerdo? Aquí veis que la última es la emésima. Y como los vectores v sub i se colocan en columnas, pues veis que el índice i va todo el rato aquí igual en la posición correspondiente a las columnas. Entendido este vector como una matriz columna, claro. Entonces, lo que ya sabemos es que analizando el rango de un sistema generador se pueden dar estas tres situaciones. Una que
si el rango de A es igual al número de columnas y estas son más pequeñas que el número de filas, el sistema es generador de un espacio vectorial de dimensión n contenido en un espacio vectorial de dimensión m. Por ejemplo, imaginad que tenemos una matriz, esta de aquí, entonces es una matriz 3 por 2. Nosotros ya sabemos que el rango es menor o igual al mínimo del número de filas o de columnas. Entonces, aquí el mínimo es entre las filas y las columnas, pues 3 son las filas, 2 las columnas, por lo tanto 2 es el número más pequeño. Vamos a contar dentro de este teorema el caso en el que es igual, porque el caso en el que es menor, pues abarca la solución que voy a dar. Pues aquí lo que tendríamos son, interpretado esto como un sistema generador, dos vectores de R3, porque cada uno tiene tres coordenadas. Entonces, lo que ocurre en esta situación es que con dos vectores de R3, no contando con que ambos son linealmente independientes, que es el caso en el que en esta ecuación se da la igualdad, no podemos generar R3. Como mucho vamos a poder generar un espacio isomorfo a R2, o sea, un plano contenido en R3, pues con cierta inclinación dentro del espacio. Y ese espacio que vamos a generar es lo que, haciendo la comparación con las aplicaciones lineales, sería nuestra imagen. Entonces, veis aquí que esta n es igual a esta n. Tenemos un sistema de rango 2, por lo tanto, como mucho podemos generar R2. Y en este caso también, pues, UM sería R3, porque tenemos tres coordenadas para cada uno de estos dos vectores. Vamos al segundo caso. Aquí lo que tenemos es que el rango de A es igual a n e igual a m. Entonces, esto solo puede ocurrir cuando la matriz es cuadrada, o sea, el número de filas y de columnas, pues son el mínimo posible, ambos, entonces no queda otra que sea cuadrada la matriz. Esta, pues, es un caso de una matriz 2 por 2. Entonces, aquí lo que tenemos, pues, son dos vectores de R2, porque tienen dos coordenadas cada uno. Si contamos el caso en el que en este teorema se da la igualdad, o sea, que ambos vectores, este y este, son linealmente independientes, pues lo que generan es un espacio de dimensión 2. Por lo tanto, aquí tenemos el rango es igual a m, es igual a n, pero igual a m también, y la dimensión es m. Y luego ya el tercer y último caso que tenemos, que puede ocurrir que el rango de la matriz sea igual al número de filas y este sea menor que el número de columnas. Como en esta matriz genérica de aquí, pues aquí lo que tenemos es un caso 2 por 3. Entonces, esta situación lo que refleja es que tenemos tres vectores en R2, porque tienen dos coordenadas cada uno de ellos. Ya sabemos, porque lo hemos visto y lo hemos demostrado en capítulos anteriores, que en este caso en R2 no puede haber tres vectores linealmente independientes. O sea, la dimensión del espacio nos da el límite del número de vectores linealmente independientes que podemos tener en un conjunto. Y eso viene en el lema que os he puesto aquí arriba al principio de todo. O sea, la dimensión de un espacio vectorial viene dado por el cardinal de una base de dicho espacio. Entonces, aquí ya sabemos que en el caso, repito, en el que se da otra vez la igualdad, o sea, el rango en esta matriz como mucho es 2, porque tenemos dos filas, tres columnas, pues es menor o igual que el más pequeño, vamos a coger que es igual, pues en este caso el rango de aquí es 2, por lo tanto ya sabemos que uno de los tres vectores, en el caso de la igualdad, repito, aquí,
es linealmente dependiente, pues vamos a decir que es este. Entonces, ¿qué espacio estamos generando? Pues estaríamos generando igualmente R2, porque tenemos los vectores suficientes para poder generarlo, y de hecho nos sobra uno. ¿Qué es lo que va a ocasionar o qué consecuencias va a tener que sobre un vector? Pues que vamos a generar el espacio R2 con un parámetro, en este caso, con un número de parámetros igual al número de vectores que excedan el máximo posible para la independencia lineal del sistema. Por lo tanto, aquí se nos vuelve a dar que el rango de A es M y generamos un espacio de dimensión M. O sea, el rango es 2, generamos aquí R2, lo que pasa que con un parámetro. Así que como en el fondo, ya sea el esquema de una aplicación lineal o el esquema de un sistema generador, es matemáticamente es exactamente lo mismo, es un sistema matricial, una matriz multiplicando a una matriz columna y nos devuelve otra matriz columna. Pues podemos extrapolar el resultado de los sistemas generadores para el rango, en el que veis que es exactamente igual que la dimensión del espacio que generamos, y como el espacio que generamos trasladado a las aplicaciones lineales es la imagen de dicha aplicación lineal, aquí, por ejemplo, veis, estaríamos jugando con que W coincide con la imagen, que es por eso que he hecho hincapié antes en comentaros pues toda la notación que yo voy a utilizar. Por lo tanto, ineludiblemente llegamos al resultado de que el rango de una aplicación lineal es igual a la dimensión de la imagen de dicha aplicación lineal. Entonces ya hemos hecho la mitad del recorrido de este capítulo para demostrar el teorema del rango nulidad y ahora ya pues vamos a pasar a la demostración propiamente dicha. Lo que pasa que, lo que os comentaba, me parecía importante detenerme unos minutos, a lo mejor me he pasado de tiempo, pero creo que merece la pena porque esto es algo que se asume siempre y nunca se demuestra. Muy bien. Bueno, pues para demostrar el teorema, dejadme que borre esta matriz y este resultado de aquí, que el de las dimensiones, porque solo lo quería para dejar claro esto que os he comentado al principio del capítulo, porque si no ahora me voy a quedar sin letras y se puede confundir porque no van a querer representar lo mismo que os había puesto por aquí. Entonces, aquí lo que vamos a tener son un espacio vectorial V de salida y un espacio vectorial W de llegada mediante la aplicación A. Entonces, dejadme que ahora vamos a ir viendo cuál es la dimensión de cada uno, pero ya no es n en V y m en W, ¿de acuerdo? Uno tiene una dimensión y otro tiene otra dimensión. Así que vamos a definir una base del subespacio núcleo de esta aplicación. O sea, vamos a asumir que la aplicación A tiene núcleo. Ya sabéis que, bueno, o sea, por la definición de núcleo de una aplicación lineal, siempre existe un subespacio trivial núcleo que es el cero, porque el cero del espacio V siempre va al cero del espacio W, pero bueno, ese es el caso trivial, ¿de acuerdo? Vamos a asumir aquí pues que esta aplicación tiene un conjunto más amplio aparte del vector cero como núcleo. Por lo tanto, una base de dicho subespacio, pues vamos a llamarla una B caligráfica y un subíndice K de kernel. Entonces esto va a ser un conjunto de, pues, un elemento, otro elemento, y vamos a decir que esta base tiene m elementos. Entonces, por tener m elementos, esta base, por el lema inicial que tenemos aquí, ya sabemos que la dimensión del subespacio núcleo entonces es m. O sea, aquí tenemos m elementos, o sea, el cardinal de este conjunto que es base es m, por lo tanto, por este lema de aquí,
la dimensión del ker de la aplicación es igual al cardinal de este conjunto B sub k y es igual a m. Y ahora lo que vamos a hacer es, a continuación, definir una base del espacio vectorial de salida, o sea, del espacio vectorial V. Y aquí, pues, vemos lo que os comentaba hace un rato, que es si el núcleo tiene dimensión m, pues, salvo que la aplicación lineal sea la matriz de cuyos elementos son todos el cero, la dimensión de V será mayor que la dimensión del núcleo, porque el caso en el que sea la matriz de todo cero, pues justo coincide que todo el espacio V es el núcleo de sí mismo. Pero como eso es algo trivial, pues entonces significa que una base del espacio vectorial V tendrá m elementos más otros tantos. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya tenemos los elementos k sub i de la base del núcleo, que por ser base son linealmente independientes, pues vamos a utilizarlos para definir una base del espacio vectorial V. Tenemos estos elementos y lo que vamos a hacer ahora es completarlos con otros elementos o vectores linealmente independientes hasta completar la dimensión de V. Así que estos elementos que vamos a añadir, pues vamos a decir que son el V1, el V2 y así hasta el Vn. O sea, vamos a tener n elementos más. Así que aquí seguimos teniendo m elementos y hemos añadido n elementos. Por lo tanto, el cardinal de una base de V es m más n. Así que por el mismo lema que hemos usado aquí arriba, la dimensión de V tiene que ser igual al cardinal de una base de dicho espacio y esto es m más n. Entonces, aquí, como nosotros ya sabemos que m es la dimensión del núcleo de la aplicación, pues lo vamos a sustituir aquí. Esto es igual a la dimensión del ker de la aplicación más n. Por lo tanto, hemos llegado ya a un resultado importante, que es este de aquí. Entonces voy a copiarlo, más que nada por si necesito borrar esto de aquí porque me quede sin espacio. Pues ahora, lo que vamos a hacer es, para avanzar en la demostración, vamos a definir un vector v que pertenece al espacio vectorial V, de tal forma que, como ya hemos definido una base de este espacio vectorial, pues un elemento de dicho espacio pues será una combinación lineal de esos elementos de la base. Así que tendremos que V pues serán unos cuantos coeficientes, vamos a llamarles alfa, por los k correspondientes, o sea, alfa 1 por k1 más alfa 2 por k2, así hasta el término mésimo, y luego unos coeficientes, vamos a llamarles beta, por los v sub i, pues beta 1 por el v1 más el beta 2 por el v2 y así hasta el término enésimo. Muy bien, pues en el siguiente paso vamos a multiplicar a ambos lados de esta igualdad por la aplicación a. Entonces tenemos a actuando sobre un vector v. Aquí, bueno, lo pongo entre paréntesis de forma general para el caso en el que la aplicación tiene representación matricial, que son los casos que yo estoy tratando en los vídeos del canal, pues no hace falta poner este paréntesis, ¿de acuerdo? Pero bueno,
por generalidad. Entonces aquí, pues A actúa sobre todo este carro. Voy a hacer un copia-pega para no escribir tanto. Bueno, pues aquí otra cosa que podemos hacer es usar las propiedades de linealidad de la aplicación A. El lado izquierdo del igual vamos a dejarlo de momento exactamente igual. Y lo que digo es que vamos a, como A es una aplicación lineal, a usar sus propiedades, que no es más que A se distribuye respecto de la suma vectorial y que los escalares de la segunda propiedad del espacio vectorial, o sea, la multiplicación de un vector por un escalar, pues dichos escalares son transparentes a la aplicación, por decirlo de alguna forma, o sea que se cumple esta segunda propiedad aquí, que esto pues imagino que si estáis en este capítulo ya lo sabéis de sobra. Entonces, aquí lo que vamos a tener es, pues, alfa 1 por A actuando sobre K1 más alfa 2 por la aplicación actuando sobre K2 y así hasta el elemento enésimo y ahora por los elementos V. Entonces tenemos beta 1 por A actuando en V1 más beta 2 por A actuando en V2 y así hasta el elemento enésimo. Vale, bueno, pues precisamente por cómo hemos definido esta base del espacio vectorial V, nosotros sabemos que la aplicación actuando en los elementos K sub i tiene que dar 0, precisamente porque estos elementos son una base del núcleo y por lo tanto son elementos que están en el núcleo. Por lo tanto, la aplicación por los K sub i tiene que ser el 0 vectorial. En este de aquí también, en todos los del medio aquí también y en el elemento enésimo. Así que, como son el 0, pues ya nos quitamos de en medio todos estos términos y ya pues vamos a centrarnos en que A por un elemento de V, pues esto tiene que ser un elemento W por la definición de la aplicación, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos aquí. A por un elemento de V es un elemento de W. Y aquí, entonces esto pues será A por V1 lo llamaremos W1, A por V2 lo llamaremos W2, así los del medio pues los correspondientes, y A por Vn pues lo llamaremos Wn. De forma que, pues ya lo pongo este resultado por aquí abajo, un vector W es la combinación lineal de unos coeficientes beta por unos elementos W1 más beta 2 por W2 y así hasta el elemento enésimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que por la definición de la imagen de una aplicación, todos los W que pertenecen a este espacio vectorial W, tales que, aquí repito, no voy a identificar W con la imagen, ¿de acuerdo? La imagen está contenida dentro de W. Pero, por esta definición, la imagen son todos los elementos W que se obtienen de transformar elementos V con la aplicación A. Por lo tanto, este elemento general W pues es un elemento de la imagen. De forma que la imagen de la aplicación, que es un espacio vectorial, es generada por la envolvente lineal de estos elementos, W sub i. Ya sabéis que estos corchetes con punta de flecha es una notación que se lee como la envolvente lineal de un conjunto, o sea, de W1, W2 y así hasta el Wn. Y bueno, por si andáis un poco perdidos, ya sabéis que
la envolvente lineal de un conjunto de vectores es simplemente una combinación lineal de ellos sin especificar los coeficientes, ¿de acuerdo? Sin especificar los coeficientes, estamos hablando del conjunto, de lo que sería el espacio vectorial o subespacio imagen. Ya si especificamos los coeficientes, pues estamos hablando de un elemento en concreto que pertenecerá a dicha imagen. Y aquí, a la conclusión que podemos llegar es que este conjunto de aquí es generador de la imagen de A. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es demostrar que estos V sub I forman un conjunto linealmente independiente. Entonces, cuando lo logremos, habremos demostrado que, aparte de conjunto generador, por ser linealmente independiente, es base de la imagen de la aplicación. Así que dejadme que borre estos cálculos intermedios. Muy bien. Entonces, para demostrar que es un conjunto linealmente independiente, o sea, el conjunto formado por W1, W2, así hasta Wn, pues vamos a poner la ecuación de la independencia lineal, que es que unos ciertos coeficientes, pues vamos a llamarles gamma sub i, pues gamma 1 por W1 más gamma 2 por W2, así hasta el elemento enésimo, y todo esto igual al vector 0, ya sabemos que será un conjunto linealmente independiente siempre y cuando todos los coeficientes sean igual a 0. Entonces, aquí vamos a ir tirando del hilo sabiendo que los W sub i son la aplicación A multiplicando a unos V sub i. Así que tenemos gamma 1 por A por V1 más gamma 2 por A por V2, así hasta el elemento enésimo. Y ahora lo que vamos es a usar una de las propiedades de linealidad que he borrado, en concreto la segunda, pero al revés, porque si este coeficiente está delante de la aplicación multiplicando a un vector, es porque antes estaba multiplicando a este vector, de forma que aquí lo que teníamos era A por gamma 1 por V1 y como gamma 1 es un escalar, pues ha salido fuera. Entonces vamos a hacer lo mismo con todos ellos. Ya lo hago directamente para no haceros esperar. Y ahora pues volvemos a utilizar otra propiedad de linealidad, en concreto la primera que he borrado, que es que como A se distribuye respecto de la suma vectorial y esto que tenemos aquí son vectores, pues podemos sacar a, por decirlo de alguna manera, como factor común a esta suma. Y entonces ya eso voy a copiarlo por aquí abajo, que A multiplica a gamma 1 por V1 más gamma 2 por V2, así hasta gamma n por Vn, y todo esto es igual a 0. Vale. Bueno, pues como coeficientes por vectores son vectores y si cada uno de estos términos es un vector, su suma es otro vector, pues poneos que dicho elemento que hay dentro de este paréntesis lo llamamos V asterisco, por ejemplo, significa que A por V asterisco es igual al vector 0. Por lo tanto, este V asterisco está en el núcleo de la aplicación porque cumple esta definición. O sea que ya hago directamente un copia-pega para no tardar tanto. Esto implica que este vector pertenece al kernel de A. Vale. Bueno, pues si este vector está en el núcleo, nosotros ya habíamos definido una base del subespacio núcleo, que eran este conjunto formado por los elementos K sub I. Entonces significa que
este vector que tenemos aquí, descrito por esta suma de elementos, puede expresarse en la base B sub k, de forma que tiene que ser igual a una combinación lineal de los k sub i. Pues vamos a llamarles a los coeficientes de esa combinación lineal, pues por ejemplo, pues delta, que es la siguiente letra griega que me queda por poner, pues delta 1 por k1 más delta 2 por k2 y así hasta el elemento mésimo, o sea, delta m por k sub m. Vale. Bueno, pues en el siguiente paso lo que vamos a hacer es este lado derecho del igual lo vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces aquí va a quedar igualado todo al vector 0 y estos signos cambiarán en vez de un más por un menos. De esta forma de aquí. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es a los coeficientes delta sub i junto con el signo menos, los vamos a definir como delta con el subíndice que vaya prima, de forma que este delta prima absorbe el signo menos y ya se queda con signo positivo. O sea, menos delta sub 2, o sea, menos delta sub 1 será delta prima sub 1, menos delta sub 2 será delta sub 2 prima, y así con todos los elementos será este mésimo prima y ya quedará positivo. Vale, entonces, ¿a qué hemos llegado? A que aquí tenemos una combinación lineal de unos ciertos elementos v sub i más unos elementos v sub k, cada uno con sus coeficientes, igualado a 0. Entonces, esto es la ecuación de independencia lineal del vector descrito por esta suma de elementos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que justo todos estos elementos, los v sub i y los k sub i, son los elementos que conforman una base del espacio vectorial V. Aquí lo habíamos descrito anteriormente. Lo que pasa es que, bueno, aquí he puesto primero, en vez de los K sub i, los V sub i, y está al revés respecto a aquí, pero da igual. El orden de intercambiar de posición estos elementos no altera su independencia lineal. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que si estos elementos forman una base, son elementos linealmente independientes. Por lo tanto, en esta ecuación, todos y cada uno de los coeficientes que acompañan a los vectores, tanto los gamma sub i como los delta prima sub i, son 0. Y si los gamma sub i son todos 0, pues esto implica que este vector que teníamos, que queríamos saber si era linealmente independiente o no, o sea, más que el vector, los elementos w sub i, pues si los gamma sub i son todos 0, la ecuación lo que nos está diciendo es que los w sub i forman un conjunto linealmente independiente. Así que si este conjunto que teníamos aquí de los los w sub i es generador y linealmente independiente, pues automáticamente este conjunto se convierte en una base de la imagen, que era el espacio vectorial que generaban los W sub i. Por lo tanto, esto es una base de la imagen. Así que dejadme que borre estos cálculos y me quede con este resultado. Vale, así que como esta base de la imagen tiene n elementos, utilizando el lema del principio, la dimensión
de la imagen de la aplicación será igual al cardinal de una base de dicho espacio, vamos a llamarle así, y este cardinal es n. Por lo tanto, volvemos al resultado que nos habíamos quedado aquí y tenemos que la dimensión de V es igual a la dimensión del núcleo más n, pero n es la dimensión de la imagen de la aplicación. Por lo tanto, hacemos un copia-pega y tenemos el teorema, donde a la dimensión del núcleo en muchos textos se le llama nulidad y a la dimensión de la imagen se le define como el rango de A. Por eso quería hacer hincapié al principio del vídeo en demostrar que la dimensión de la imagen es igual al rango, porque si no hubiéramos llegado a este teorema y si yo hubiera dicho que la dimensión de la imagen de la aplicación es igual al rango de la matriz que representa la aplicación, pues hubiera parecido un poco metido ahí con pinzas o ad hoc y hubiera sido un poco insatisfactorio, al menos a mi juicio. Entonces, este teorema podemos, poniendo estas definiciones de abajo, también enunciarlo así. Y en definitiva, pues lo que nos está diciendo es que la dimensión del espacio vectorial de salida es algo que se conserva, es algo que es constante, siempre mediante una aplicación lineal, ¿de acuerdo? O sea, cuando salimos de V y vamos a W mediante A. Así que voy a borrar todo esto y hago un comentario final antes de acabar. Muy bien, pues para finalizar voy a poner aquí el esquema que he estado arrastrando desde el capítulo de imagen de una aplicación lineal, donde diferenciamos entre los posibles subespacio e imagen según el rango de la aplicación que tuviéramos. En definitiva, si íbamos de espacios de dimensión mayor a espacios de dimensión menor o viceversa, si la matriz de la aplicación, aun yendo de un espacio a otro, pues el rango era menor que el máximo posible, entonces, con este teorema, ¿qué información podemos extraer? Pues que en el momento en el que la dimensión de la imagen, pues nosotros encontremos la imagen de una aplicación, hallemos una base del subespacio imagen y veamos que la dimensión de esa base es menor que la del espacio vectorial de salida, pues automáticamente ya sabemos que esa aplicación tiene un núcleo. Un núcleo quiero decir aparte del cero. Pues en concreto, cuando el rango de A, aquí en esta primera situación, es igual a m e igual a n, o sea, tenemos una matriz cuadrada para una aplicación y el rango es el máximo posible, pues tenemos que el espacio de llegada es igual al espacio de salida. Por lo tanto, aquí la dimensión del espacio de llegada es la misma, así que no queda otra que el núcleo tenga dimensión cero. Por lo tanto, aquí el ker de la aplicación tiene que ser el conjunto formado por el vector cero únicamente, porque ya hemos visto en capítulos pasados que el conjunto formado por el elemento cero tiene dimensión cero. Esto lo vimos en el teorema de Grassmann. Y lo he bajado un poco porque me estaba quedando muy justo para escribir. Si el rango de A es estrictamente menor que m igual a n, o sea, tenemos una matriz cuadrada, imaginaos, de orden 2, por ejemplo, pero resulta que esto, en vez de rango 2, tiene rango 1, porque aquí tenemos una columna o una fila linealmente dependiente de la otra, entonces tenemos que la imagen de A está contenida en V. Aquí, bueno, estoy usando eh, como que W es la imagen, por eso que os he comentado al principio del vídeo de la anotación, pero bueno, aquí lo que
lo que extraemos de este resultado es que el núcleo es un conjunto de elementos aparte del cero, ¿de acuerdo? O sea, pues será el que sea, vendrá dado por las restricciones que extraigamos del análisis del núcleo, que eso ya vimos cómo se hacía en el capítulo anterior a este, pero más elementos aparte del cero, o sea, alguna envolvente lineal por ahí. Lo que es equivalente a decir que la dimensión del núcleo pues, es distinta de cero, o sea, mayor que cero. Luego, este segundo caso es el que íbamos de dimensión mayor a dimensión menor, en el caso en el que se da la igualdad, y ese es el único caso que nos garantizaba que iba a existir un núcleo distinto aparte, quiero decir, del vector cero. Por lo tanto, aquí siempre habrá núcleo. Y si el rango es estrictamente menor, pues con más motivo todavía. Tendrá mayor dimensionalidad, la que tenga en defecto el rango. Y luego aquí, este era el caso en el que íbamos de espacios de dimensión menor a espacios de dimensión mayor. Entonces aquí, si el rango es igual a n menor que m, el rango será el máximo posible y por lo tanto no habrá núcleo. Tendremos que el Kerr de A será el 0 para el caso en el que aquí se da la igualdad, y para el caso en el que es estrictamente menor, pues tendremos que el Kerr de A será pues un conjunto aparte del 0. Así que ya hemos culminado este trío de capítulos formados por la imagen de una aplicación, el núcleo y el teorema del rango nulidad. Y con este capítulo también pongo fin al tema de las aplicaciones lineales. Así que nada, espero que hayáis entendido el capítulo y os haya gustado y nos vemos en el siguiente.